días, amados. Dios me los bendiga. Bueno es el Señor, bueno es estar aquí en esta mañana. Estamos un día más, día 31 ya, terminando el mes de marzo del año 2020. Y sabemos que Dios es bueno. A pesar de lo que estamos viendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, escuchando las noticias, cada día sube el número de muertes, cada día sube el número de infectados. Ya Estados Unidos ya está en un tiempo también de alerta máxima. Estamos viendo cómo Rusia también se está preparando. Está siendo un tiempo donde nadie se está librando. La muerte está asolando la tierra, pero estamos aquí en esta mañana de Fruto Fiel clamando en este momento por las vidas. Estamos clamando no solamente por nuestros familiares, sino por aquellos que aún no conocemos, sabiendo que en este tiempo no queda otra cosa que ellos levanten su mirada a aquel que es el único que tiene el poder para redimirlos, para perdonarlos, para alcanzar su misericordia. Amén. Así que en esta mañana de Fruto Fiel continuamos meditando en su palabra. Estamos con el libro de Proverbios. Vamos a comenzar hoy el capítulo 20. Así que les animo a todos que tomen su Biblia. En el capítulo 20 de Proverbios vamos a comenzar el versículo 1. Así que tome nota de todo lo que el Señor esté hablando. Subraye su Biblia. Medite en todo lo que hoy día el Señor nos va a hablar. Y que podamos todos juntos adquirir, como dije en la oración, más sabiduría y para poder dejar la necedad. Amén. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Aquí se habla de dos tipos de alcohol. Habla el tipo de alcohol que dice que produce los burlones, y también tenemos la sidra. Aquí la sidra, el nombre en original en hebreo es shekar, que se refiere a un licor fuerte. Y ese licor fuerte produce peleas, es aquel que busca peleas, es alborotadora. Entonces la sabiduría lo que nos muestra es la capacidad de no ser desviado por el alcohol. El alcohol es un tema bastante controversial dentro de la iglesia. Hay la posición de que nada de alcohol, y hay la posición de tomar el alcohol en medida, un alcohol con uso prudente, pero ciertamente la palabra nos habla del tema del alcohol. Tenemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo está aconsejando a su discípulo Timoteo, diciendo, a la iglesia de Efeso, diciendo: no os embriaguéis con vino, no os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El consejo no es que se emborrachara con vino. También vemos que uno de los problemas que la iglesia de Corintios tenía es que cuando se celebraba la mesa del Señor, la cena del Señor, había algunos que se emborrachaban. O sea que había vino a la hora de comer, había vino a la hora de celebrar esa cena. Vemos también, ahora sí, el consejo que el apóstol Pablo hace a su discípulo Timoteo. En 1 Timoteo 5, 23, le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este es un consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Él se ve por el contexto que él tenía problemas estomacales, tenía problemas de salud, y él le aconsejó que tomando un poco de vino sería bueno para su salud. Así que tenemos posiciones, como dije antes, de no tomar nada de alcohol, nada de vino, o tomar en cierta medida. La cuestión es que nosotros como creyentes no tenemos que ser piedra de tropiezo para aquellos que son débiles. Yo recuerdo en cierto tiempo cuando estuvimos en un retiro, yo creo que no estaba ni convertido, porque fue el tiempo donde por circunstancias fui a buscar a mi esposa y paramos a comer, y allí había varias gente cristiana y pusieron vino. Y la persona que estaba enfrente mía, había una persona que
Hacía poco había salido del alcoholismo. Y eso fue piedra de tropiezo para él. Entonces, en la medida de lo posible, yo soy de la opinión de no tomar vino, no tomar alcohol para ser piedra de tropiezo. Siempre el alcohol debe ser en una medida más que de ser prudente, de ser nula. Es decir, aniquilar todo tipo de alcohol en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacíamos en el mundo. ¿Y para qué vamos a volver las cosas de atrás? La palabra nos anima a que en lugar de ser embriagados por el vino, seamos embriagados por el Espíritu Santo. No hay mejor embriaguez que esa. O sea, ¿qué ganas tomando alcohol? ¿Qué ganas tomando vino? ¿Qué ganas tomando y emborrachándote con cosas? No, pastor, es que solo una cervecita. Mira, otro ejemplo. Un día estábamos hablando en una barbacoa, nos invitaron y comenzó un hermano a contarme cuán grandes cosas Dios había hecho en su vida, cómo había restaurado su matrimonio, cómo le había librado de la muerte, cómo Dios estaba hablándole, Dios le estaba ministrando tanto, Dios le estaba dando palabra, estaba teniendo profecía. Y todo esto me lo estaba contando con una cerveza en la mano. Fíjese que no concuerda mucho, porque se supone, se predispone que eso correspondía a nuestra vida pasada. Así que yo le aconsejo, en el amor de Cristo, que evite todo ese tipo de cosas. Evite todo aquello que sea piedra de tropiezo para los débiles en la fe. Amén. Así que mejor embriáguese del Espíritu Santo. Embriáguese de aquel que realmente le llena, de que realmente edifica su vida. Amén. ¿Por qué? Porque el vino es escarnecedor, el vino es burlón, el vino lo único que hace es traer pleitos. La sidra, el licor, el alcohol, como se suele decir, el alcohol espirituoso, lo único que trae es contienda, lo único que trae es pelea. Así que deje esos rudimentos de la vida pasada y céntrese en tener una vida correcta delante del Señor. Embriágase, emborráchese de la presencia de Dios. Amén. Verso 2. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. En lo que enfurece peca contra sí mismo. Este proverbio es similar que vimos en estos días pasados, el proverbio 19, capítulo 19, verso 12. El rugido de un león puede ser aterrador. Si usted escucha el rugido de un león cerca suyo, usted lo que va a pensar es que ya la destrucción, la muerte viene pronto, viene a echarse sobre encima, ¿verdad? Pero lo cierto es que aquí habla de la ira de un rey o de cualquier persona que tenga autoridad, una persona influyente. Es peligro de bronca. Yo ponía el ejemplo de cuando usted está en su trabajo y ve que su jefe, que su autoridad viene enfadado, viene pegando gritos. Es mejor no enfurecerlo más, es mejor no provocar más ese enfado, ¿verdad? Así que sabemos que si vamos a provocar más enfado todavía, en medio de ese enfado, de esa ira que tiene, vamos a tener consecuencias, nos va a hablar mal, nos va a gritar, nos va a hacer sentir peor. Así que este versículo viene a significar más o menos esto. Amén. Verso 3 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Esto también hablamos hace un tiempo atrás, donde evitar una pelea no es señal de cobardía, es señal de honor. Evitar una pelea no es de necios, es de sabios. Solamente los necios insisten en pelear, solamente los necios insisten en buscar los golpes. Simplemente el necio es aquel que busca la contienda, el que insiste en que vuelve a la contienda. Pero un sabio es prudente en sus palabras, un sabio es prudente y se aparta, un sabio es prudente y no continúa con el pleito. El necio es el que va a buscar, el necio es el que sigue. ¿Amén? Alguna conversación, alguna disputa que ha podido tener
y usted calla y la otra persona R, que R, papá, papá, dándole una y otra vez, al final lo que viene a demostrar es su necedad. Así que honra es del hombre dejar la contienda. Verso 4. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios nos habla mucho de la pereza. Y algo que constantemente estamos viendo es que la pereza trae hambre. Y este versículo nos habla de que la pereza siempre tiene una excusa para no trabajar. Dice que no hará a causa del invierno. Ay, es que hace mucho frío. Es mejor estar acostado, es mejor estar cubiertos con la cobija porque hace mucho frío en invierno. Pero cuando llega el tiempo de cosechar, si no ha sembrado, si no ha trabajado en la temporada correspondiente, no tendrá alimento en la cosecha. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 dice que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sabemos, vuelvo a repetir, a recordar que los perezosos al final lo que traen es ruina y hambre para sus vidas. Verso 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Este mismo proverbio lo vimos en el capítulo 18, verso 4. Y dijimos que esta primera parte, cuando habla de aguas profundas, lo podemos entender de dos maneras. Una manera es que las palabras del hombre son oscuras, son incoherentes, porque las aguas profundas, las aguas más interiores, más profundas, son donde más oscuridad hay, donde hay muy poca visibilidad. Entonces esto se puede entender de que esas palabras profundas, esas palabras incoherentes, son poco entendibles. También podemos entenderlas como que no son superficiales, es decir, que son palabras inteligentes, son palabras sabias, son palabras escogidas, son palabras que traen edificación. Y la segunda parte de este versículo 5, más el hombre entendido lo alcanzará, quiere decir que el sabio va a saber discernir esas palabras. Sabrá cómo extraer sabiduría de esas palabras y ponerlas en práctica, ponerlas en uso. Amén. Así que seamos sabios para saber discernir esas palabras de aguas profundas. Verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchas veces somos expertos en querer excusarnos. Queremos dar nuestras propias razones. Pero aquí está diciendo que un hombre fiel no quiere ni necesita proclamar su propia bondad. Mira que dice la Nueva Traducción Viviente. Muchos dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Podemos excusarnos lo buenos y fieles que somos, lo buenos amigos que somos, pero ¿realmente habrá alguno digno de confianza? Hablamos hace unas semanas atrás en Proverbios capítulo 17, verso 7, y hemos estado repitiendo más adelante de que el amigo, realmente el que es amigo, es en todo tiempo, no solamente las buenas, sino las malas. Dice que es como un hermano en el tiempo de angustia. Realmente es esa persona que dice ser fiel, pero no es necesario excusarse, no es necesario decir que yo soy un muy buen amigo, simplemente hay que demostrarlo en todo tiempo, no solamente en las buenas, sino también en las malas. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Verso 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Para el justo, para aquellos que hemos sido justificados por la verdad, aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, nuestra vida tiene que ser una vida recta y de integridad. Y eso realmente habla de caminar en el temor de Dios. Hemos estado viendo todo este tiempo que el principio de la sabiduría, que es lo que nos está trayendo estos proverbios, es el temor a Jehová. Todo comienza teniendo temor de Dios. Ahora, el regalo que un padre puede dejarle a sus hijos no es tanto una herencia, no es tanto una casa, cosas materiales.
la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos es que ellos caminen en integridad, caminen en el temor de Dios. Ahora, para eso tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos son dichosos después de él. Nuestros hijos serán bienaventurados, nuestros hijos serán bendecidos cuando nosotros le dejemos esa herencia, la integridad, el temor a Dios. Amén. Verso 8. El rey que se sienta en el trono de juicio, con mirar disipa todo mal. Aquí tenemos que entender en el contexto de aquel tiempo donde Salomón escribió este libro de sabiduría, estos proverbios. El rey no solamente era el que gobernaba, sino que el rey era el que hacía justicia, era el juez supremo, el tribunal supremo, y era el juez de su reino. Podemos recordar historias, por ejemplo, cuando Salomón demostró su sabiduría, cuando vinieron esas dos mujeres en pleito porque una decía que el niño que estaba ahí era suyo, la otra decía que no, que era suyo, y se peleaban por el niño. Y en esa sabiduría recibida del cielo, Salomón dijo: traiga una espada, vamos a cortar el niño en dos y la mitad para cada uno. Él estaba haciendo la justicia y ahí en ese acto se demostró realmente quién era la madre. Ahora, hay personas de autoridad sobre nuestras vidas, por ejemplo, nuestros padres. ¿Se acuerdan cuando estábamos en casa o había visita en casa o en algún lugar y esa persona de autoridad nos miraba y uno se quedaba quieto? Con una sola mirada, no hacía falta que nos dijeran, no hacía falta que nos regañaran, no hacía falta que nos golpearan, simplemente con una mirada, ¿verdad? Y uno se ponía más recto que un junco. Asimismo dice que ese juez que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. En ese momento que nuestros padres no miraban, todo mal se iba. ¿Por qué? Porque sabíamos que después en casa vendría el juicio. Verso 9. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bien, podemos volver a citar este versículo 6 anterior, donde todo el mundo quiere excusarse, todo el mundo quiere decir lo bueno que es. ¿Por qué? Porque eso es parte de la naturaleza del hombre. El jactarse de uno mismo, el autojustificarse. Escuche, se necesita mucha humildad y se necesita mucha integridad para que podamos decir realmente que yo soy limpio de corazón, de que yo estoy sin pecado, de que yo soy perfecto. Fíjese que dice Isaías capítulo 64, verso 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, todas nuestras obras, todo aquello por los cuales nos queremos justificar, todas aquellas palabras por las cuales queremos decir que nosotros somos santos, que nosotros somos perfectos. Todas esas cosas para Dios dice que son como trapos de inmundicia, como esas vendas los cuales los leprosos se vendaban, se cuidaban las heridas, las llagas sucias, malolientes. Para Dios, esas son nuestras obras, esas son nuestras justificaciones. Salmos capítulo 139, verso 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, es Dios el que nos examina. Nosotros podemos examinarnos y como humanos lo vamos a hacer exteriormente, no vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque sabemos cada uno de qué pie cojeamos. Pero cuando realmente decimos: Señor, examínanos, conoce nuestro corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y continúa el versículo 24 diciendo: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando Dios realmente nos examina, profundiza lo más interior de nuestro ser y realmente vemos que somos pecadores. Así que ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Lógicamente venimos delante del Señor, abrimos nuestro corazón, le pedimos que nos examine. Con arrepentimiento Dios nos limpia. Pero es Dios, no somos nosotros, es Dios. Podemos recordar esa historia que está en Lucas capítulo 18, donde
Dice que había dos hombres, un fariseo y un publicano, que fueron al templo a orar. Y el fariseo comenzaba a golpearse el pecho diciendo, oh, mira qué bueno que soy, mira qué bien que oro, ayuno 3 veces al día, te doy mis diezmos, doy mi ofrenda, yo vengo delante de ti, vengo al templo a orar, vengo al culto, vengo al sabbat, voy a la célula, yo soy el más bueno de todos. En cambio, dice que al lado suyo había un publicano, un hombre pecador, en el cual no tenía el valor de levantar su mirada al Señor, al cielo, porque él reconocía su pecado. Así que dice la palabra en Lucas capítulo 18, verso 14, que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nadie puede justificarse, nadie puede decir, yo he limpiado mi corazón, estoy limpio de mi pecado. Nadie, solamente Dios es el que escudriña nuestro corazón, el que penetra hasta lo más profundo y puede limpiarnos después de que hay verdaderamente un arrepentimiento y confesión de pecado. Amén. Verso 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Este versículo ya lo hemos tratado anteriormente, en capítulos anteriores, donde nos habla de la honradez en los negocios. Que cualquier clase de engaño para ganar dinero es una abominación al Señor. Ser aborrecido por Dios, ser aborrecido por aquel que tiene sus ojos puestos en nuestras vidas. Tenemos que ser honrados. Cualquier ganancia deshonesta, engañando a la gente, engañando a nuestros prójimos, pesa falsa y medida falsa. ¿Se acuerdan anteriormente que estaban las balanzas, donde se cogían piezas que iban marcando en un lado y en el otro iba la mercancía? Pues los comerciantes, donde por ejemplo ponía la marca de 1 kilo, había menos. Y así, o había más, y por eso ganaba en el producto, y echaba menos producto de lo que realmente pesaba. Así que tenemos que ser honrados en los negocios. Verso 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. La nueva traducción viviente dice, aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura y recta. Entonces, nosotros como padres, conociendo la actitud de nuestros hijos, viendo cómo ellos actúan, viendo cómo ellos están desarrollando su vida, sus actitudes, nosotros como padres tenemos que corregir esas malas conductas, tenemos que llevarlo al propósito de Dios, tenemos que llevarlo al propósito de su vida. Vemos que por su conducta, por sus hechos, vamos a ver si es pura, si es recta. Yo puse un ejemplo para poder conocer la maldad que había en el hombre por el pecado original. Cuando mi hijo era pequeño, creo, tenía 2, 3 años, no tenía más, le cogí y le di una chuchería, unos regaliz, si son largos de fresa, le digo, toma este y compártelo con tu hermana. Dice que él lo partió, lógicamente la parte más grande se lo quedó él y la parte más pequeña se lo dio a su hermana. Al cabo del rato le di otro y le dije, ahora lo vas a repartir, pero el trozo más pequeño será para ti y el más grande para tu hermana. Y créame que el niño con esa edad que tenía lo partió en tamaño exactamente igual, demostrando que en el corazón del hombre, aún tan pequeño, existe la maldad, existe el egoísmo. Entonces, esas son conductas que tenemos que corregir para poder llevar a nuestros hijos al propósito, al destino que Dios tiene preparados para ellos. Amén. Verso 12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Nuestros oídos y nuestra vista, nuestros ojos, son regalos de Dios. Por tanto, tenemos que usarlos para su gloria y su honra. Oír y ver ciertas cosas nos corrompen. Por ejemplo, el oído, Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Somos muy prestos a oír el chisme, a oír la murmuración, a oír la queja.
Somos muy prestos para eso. También tenemos que tener cuidado a oír las malas noticias. El estar escuchando constantemente malas noticias va a traer tristeza, congoja a nuestro corazón. También el ojo, Mateo capítulo 6, verso 22, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Jesús mismo nos dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por tanto, tenemos que cuidar lo que miramos. ¿Qué es lo que ve tus ojos? Pero escuche, no solamente cuando estás en público, sino tenemos que tener sumamente cuidado cuando nadie nos ve. Es ahí donde estamos demostrando nuestra santidad en nuestro mirar, en nuestros actos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que realmente está en nuestros ojos? ¿Qué es la lámpara de nuestro cuerpo? Porque si nuestros ojos es bueno, estará lleno de luz, pero si es malo, estará lleno de tinieblas. Entonces, somos el producto de lo que vemos y de lo que escuchamos cada día. Hablamos lo que oímos y actuamos conforme vemos. ¿Se acuerda el ejemplo que yo les puse en la iglesia? Cuando le dije, levante su dedo índice y yo le ponía así. ¿Se acuerda? ¿Y ustedes qué hicieron? Estaban haciendo lo que veían. Porque el índice no es este es el pulgar. Así que, fíjese qué ejemplo tan simple para dar a entender que hablamos lo que escuchamos, lo que oímos y actuamos conforme lo que vemos. Por eso tenemos que estar atentos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Y qué estamos viendo cada día? Tenemos que escuchar las buenas noticias, la palabra de Dios, que es lo que nos da la fe. La palabra de Dios, cosas que nos edifican, cosas que traen crecimiento en nuestras vidas. Amén. Verso 13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. O sea, amar al sueño y la pereza es el llevado a la pobreza. Nuevamente hablamos aquí de la pereza, de los perezosos. Y despertar pronto para emprender el día laboral, eso es lo que trae sustento y es lo que te va a evitar la pobreza. A Dios le agrada el diligente. A Dios no le agrada la pereza. La pereza es ruina, mas el diligente, aquel que abre sus ojos pronto, aquel que realmente se levanta, ese dice la palabra que se saciará de pan. Va a tener provisión, va a tener riqueza. El perezoso lo va a anhelar, va a desear la riqueza, pero no va a alcanzar nada. Verso 14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Esto podemos entenderlo como cuando vamos al mercado y regateamos. Esto ya no tanto, ¿no? Quizás en otros países se sigue usando. Ahora hay un precio y ese precio es el que pagas. Ahí no puedes tú ir al supermercado y comprar, decirle que te baje el precio. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en el contexto que podemos ver, y quizás ustedes en sus países los mercados pueden que sea al uso. Cuando vamos a Israel y vamos al mercado, es normal que comience a regatearse, que te pidan 20 y al final acabe comprando por 5. ¿Por qué? Porque aquel que compra dice, no, ¿cuánto vale 20? No, esto no vale tanto, es menos, les doy 15, no, 20, 17, no, 18 y acaba comprando. Entonces cuando aquí está diciendo que aquel que compra dice, no, no tiene tanto precio, no vale tanto. Pero una vez que lo ha comprado al precio que ha considerado razonable para uno mismo, uno dice que comienza a alabar, se aparta y comienza a alegrarse por la compra tan buena que ha hecho. Amén. Verso 15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Oro y piedras preciosas. Está diciendo que impresiona la belleza y el valor del oro y todas esas piedras preciosas todas juntas. Imagínese un tesoro lleno de oro, lleno de piedras preciosas. Realmente impresiona por su belleza y por el valor que tiene, un valor incalculable. Ahora, no importan todas las riquezas que haya. La verdadera riqueza
está, como dice aquí en este versículo, en los labios prudentes. La riqueza está en los labios prudentes. ¿Por qué? Porque los labios prudentes van a saber hablar en el momento oportuno. La lengua prudente, los labios prudentes van a saber decir las cosas en el momento oportuno y las cosas precisas. Los labios que no son prudentes, muchas veces toda esa riqueza lo va a echar a perder. Así que seamos de labios prudentes, porque esos son realmente la riqueza, esa joya preciosa, esos labios prudentes. Amén. Terminamos aquí por el día de hoy. Mañana continuamos desde el versículo 16. Vuelvo a repetir, espero que estén aprovechando estos tiempos, estos devocionales, para poder seguir meditando. No cierre su Biblia. Continúe en esta mañana o durante el día. Poder recordar, poder volver a meditar en estos versículos. Habrá tantas cosas que se me escape. Que el Señor le revele, que el Señor hable a su corazón y pueda añadir más a lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ha revelado a mi vida. Amén. Así que gracias por estar ahí nuevamente. Buenos días. Les amo con el amor del Señor. Les extrañamos mucho y nos vemos pronto. Nos vemos mañana, igualmente a las 6 de la mañana en el Fruto Fiel, comenzando el día 1 de abril. Continuamos el Fruto Fiel. Recuerden, hasta el 31 de mayo. Seguimos este tiempo tan hermoso de poder estar en línea, de poder estar congregados a través de estos medios, y recordarles que sean fieles a las células, que continúen congregándose, que continúen estando en contacto con sus líderes, viendo la posibilidad de conectarse a través de videollamadas y no perderse esos tiempos tan hermosos que es la célula. Qué grande y hermosa es la visión celular que nos permite seguir con la actividad de la iglesia, a pesar de que no podemos congregarnos por la situación que estamos, pero sí podemos estar congregados a través de estos medios. Así que gracias por estar ahí nuevamente. Dios me lo bendiga. Shalom.